¿Qué pasa cuando un cristiano activo y comprometido deja de seguir al Señor y seguir la iglesia? ¿Qué pasa con una congregación? Deja de honrar a Dios con amor y fe. ¿Hay esperanza para los que dan la espalda a Dios? Hay muchos ex cristianos en el mundo que ya no andan con fe y esperanza. Muchos me han dicho que los bares están llenos de aquellos que antes solían frecuentar las iglesias y las reuniones de los cristianos. Vamos a hacerlo más personal todavía. ¿Cuántos de ustedes han dejado de soñar con fe y gran expectativa? ¿Cuántos pueden recordar un tiempo cuando su fe, su amor, su esperanza en el Señor fue más fervorosa, más firme? ¿Sabían ustedes que el libro de Apocalipsis fue escrito precisamente para cristianos desalentados, desafectados, cristianos desilusionados? Pablo y otros habían plantado iglesias en una vasta zona conocida como una provincia de Asia Menor, dentro del Imperio Romano, que en años posteriores dejaron de brillar con fe y con ese primer amor que en otro momento manifestaron. Este libro de Apocalipsis menciona 7 iglesias que están en distintos estados de deterioro, de desaliento, que necesitan ser animadas. Yo supongo que, y estoy seguro que son ilustraciones de muchas otras iglesias y muchos cristianos que necesitan también una palabra de aliento. Estuvieron muchos desalentados en aquellos tiempos por la persecución, las amenazas, las grandes dificultades de seguir al Señor. Y seguramente a través de la historia ha sido así, tanto con Israel en el Antiguo Testamento como con la iglesia bajo el Nuevo Pacto. Tiempos de luz y de sombras. Tiempos cuando andan bien y cuando no andan tan bien. Eso es lo que hace falta, tiempos de avivamiento, de resurgimiento en la fe, de un nuevo encuentro con el Señor. Hace muchos años tengo un gran interés en los tiempos de avivamiento en la iglesia. Algunos han escrito libros sobre este tema. Los libros de historia son muy interesantes. La historia de la iglesia revela momentos cuando la esperanza de los cristianos estaba tan baja. Recuerdo especialmente haber leído un gran historiador muy reconocido, Kenneth Scott Latourette, que fue profesor creo por muchos años en Princeton, que menciona que justo antes del tiempo cuando Martín Lutero colgó sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg para invitar a otros a venir a debatir con él la situación de la iglesia, Latourette cuenta que justo antes de eso la iglesia estaba en un momento sumamente oscuro y muchos eruditos, muchos filósofos, muchos escritores decían en aquel entonces que seguramente la iglesia no se iba a volver a levantar, que estaba caída y había perdido toda posibilidad de poder levantarse. Y sin embargo, pocos años después vino un tremendo despertar, encabezada al principio por Martín Lutero y muchos otros. Y así en la historia de la iglesia hay distintas ocasiones cuando Dios obra
maravillosamente para levantar la fe y el ánimo de su pueblo. La iglesia raramente satisface nuestras expectativas y un tiempo de despertar trae mucho aliento, aunque por cierto no siempre satisface a todos. ¿Recuerdas tú tus anhelos, tus sueños y esperanzas cuando primero conociste al Señor? ¿Qué ha pasado con esos sueños, con esas expectativas? ¿Se empañaron por la dura realidad, por el atraso, por el estancamiento? Para muchos, la distancia aparente entre la realidad de Cristo y la realidad de la iglesia les presenta un dilema. ¿Cómo resolver este dilema, esta situación? Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis revelan que una iglesia que comienza bien puede decaer y perder su visión y su vitalidad. Los eruditos nos dicen que este libro es el último del canon bíblico, escrito probablemente unos 60 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Y en el transcurso de esas décadas, muchos habían dejado de tener una fe triunfante. Las grandes dificultades habían apagado su fe en gran medida. Pero los mismos capítulos revelan que Cristo sigue obrando en la iglesia. Él anda, como dice el texto que vamos a leer enseguida, Él anda entre los 7 candeleros. Consideremos los contrastes. Cristo, la cabeza, es glorioso. El primer capítulo de Apocalipsis describe un Cristo lleno de brillo, lleno de vida, lleno de victoria, lleno de triunfo. Dice que las llaves estaban en sus manos, las llaves de la muerte, del Hades. Y en capítulo 2 encontramos una iglesia en decadencia, o iglesias en decadencia. La iglesia tiene virtudes que el Señor reconoce en estas breves cartas escritas por el Cristo resucitado a 7 distintas iglesias de Asia. Pero también tiene falencias que le merecen una reprensión y un llamado al arrepentimiento. Vamos a leer la nota, por cierto breve, de Cristo a la primera iglesia mencionada allí, la iglesia de Éfeso. Voy a leer de Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, esta vez de la Biblia de las Américas. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Quiero examinar con ustedes brevemente estos 7 versículos para descubrir que el resurgimiento o la renovación de la iglesia se fundamenta sobre 5 premisas señaladas. Aquí vamos a tratarlas una por una. Primero, la percepción de la presencia del Señor. La segunda premisa, nuestra memoria y actualización. En tercer lugar, una pasión por lo que le interesa al Señor. En cuarto lugar, sensibilidad y obediencia al Espíritu Santo. Y quinto, un llamado a la superación. Al hacer un análisis de estos 7 versículos, vamos a observar y comentar estas 5 premisas. Con esto lo que quiero decir es que no es imposible, no es la caída no es inevitable. Podemos volver a levantarnos, podemos resurgir en fe. Y es por eso que estamos hablando ahora del resurgimiento de la iglesia. Hablemos entonces del primer tema, la percepción de la presencia del Señor. Esto es quizás el punto más importante. Dice el primer versículo del pasaje que leímos: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Es maravilloso, el Señor se presenta como el que está no solo victorioso, triunfante, sino que anda entre los mismos desalentados, entre las iglesias en decadencia. La verdad es que muchas veces nos llama la atención. Uno a veces ve a algunos que se han ido lejos de donde estuvieron en algún momento en su vida cristiana y ya no andan con fe. Y uno observa que todavía el Señor está obrando allí en sus vidas. Yo creo que el punto de retorno comienza con el reconocimiento de la presencia del Señor. ¿Tú ves al Señor cuando estás desalentado? Cuando parece que tu vida está llena de sombras. ¿Ves la gracia de Dios? El Señor no nos deja simplemente porque nos desalentamos. Recuerdo tantos casos a lo largo de los años de personas que han venido a veces a llorar, a cantar, a contar sus penas, sus dramas. Y una de las cosas que he tratado de hacer siempre es ayudarles a ver que el Señor está todavía. Y si uno puede percibir la presencia del Señor, las cosas comienzan a cambiar. Recuerdo especialmente una mujer que era directora de una escuela cristiana que andaba tan mal, tan desorientada, tan triste, estaba enfrentando tantas dificultades en la salud, en la familia, en el trabajo, por todos lados, casi parecido al caso que acaba de contarnos Juan Carlos. Y me pareció que estaba en una sombra tan oscura que yo me preguntaba, ¿será que se ilusiona que es cristiana, que nunca se encontró con Cristo? Le hice una pregunta que para mí era clave. Yo dije, dime, en todas estas experiencias tan amargas, tan difíciles, ¿puedes decir que en algún momento percibiste la presencia del Señor? Se detuvo, bajó la cabeza, pensó y me dijo, sí, pastor. Hace poco las cosas parecían encerrarme y no veía ninguna salida. Y yo no puedo explicar lo que pasó. Pero sentí que el Señor estaba conmigo.
y me quería alentar. Entonces yo dije, escúchame bien lo que te voy a decir ahora. Porque lo que tú tienes que hacer es afirmar tu confianza. El Señor está acercándose a ti y Él quiere alentarte. No tienes por qué desalentarte. Desde hoy yo quiero que comiences a agradecer a Dios, simplemente porque Él está contigo. Él ha manifestado su presencia. Comienza a agradecer a Dios porque Él está. Hicimos una breve oración y se fue. Pasando unos días me llamó por teléfono y me dijo, pastor, tengo que contarle lo que ha pasado. Cuando me fui de su casa ese día, al bajar la escalera hasta la vereda para tomar el tren, vivíamos en aquel entonces frente a una estación de trenes en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, para volver hacia su casa. Yo bajé la escalera pensando, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Y comencé a agradecer a Dios, simplemente porque Él estaba conmigo. Pastor, yo llevaba en mi cartera, cuando estuve en su casa, mi historia clínica, porque el médico mío estaba frente a una confusión, no sabía cómo proceder con mi caso porque no encontraba con seguridad el camino y me dijo que quería que yo viera a otro facultativo para revisarme. Y acaba de decirme el segundo médico que no tengo nada, que estoy bien de salud. No solo eso, sino que, como le dije allí en la casa, mi marido ha amenazado con divorciarme y quitarme la casa de la familia. Y estoy entonces viendo a una abogada. Y yo fui el día después de estar en su casa para hablar con la abogada. Al entrar en su despacho, antes de abrir la boca ella me dijo, ¿qué te pasó? Y le pregunté, ¿por qué? Porque tienes la cara diferente, le dijo. Y dice, pastor, mi abogada quiere hablar con usted. Esa mujer, la verdad es que tuvo después una historia triste, perdió el marido, perdió la casa, pero recuperó su gozo, su confianza en el Señor. Después de un tiempo, la familia le pagó un viaje a Francia, eran descendientes de franceses, para estar con parientes y amigos en Francia. Y algunos estuvieron tan maravillados por el hecho de que esta mujer tenía un testimonio de victoria en medio de esa noche tan oscura que estaba viviendo, que algunos volvieron de Francia a Argentina para tratar de descubrir lo que le había pasado. Todo esto por reconocer que el Señor estaba con ella. Amados hermanos, no nos damos cuenta cuán grandes cambios pueden ocurrir en nuestras vidas a partir del momento que reconocemos que el Señor está con nosotros. El salmista dijo, aunque mi madre y mi padre me abandonen, el Señor está conmigo. Aleluya. El Señor nos quiere alentar. Hay muchas cosas que son caros para nosotros, valiosos, pero podemos perder todo si no perdemos a Cristo y podemos mantener la victoria. Gracias a Dios. Amados hermanos, Cristo anda entre los candeleros. Cristo anda en la iglesia. Cristo anda en las vidas de aquellos que lo han reconocido como Señor y Salvador. Él está contigo. En tus luchas, en tus noches oscuras, en tus tiempos de enfermedad y dolor, Él no se aparta de ti. Demos gracias a Dios, simplemente porque el Señor está con nosotros. El reconocimiento de la presencia del Señor es el comienzo del retorno a un lugar de fe y esperanza en el Señor. Muy bien,
La segunda premisa que vemos en este texto tiene que ver con nuestra memoria y actualización. Y quiero leer de nuevo con ustedes los versículos 2 al 5 que leímos de este capítulo. Dice Cristo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, digan conmigo, recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Fíjense que toda esta expresión del Señor, todo este resumen de la situación de sus vidas, gira sobre esta palabra: recuerda. Recuerda. Una de nuestras fallas es, nos olvidamos cuán grande ha sido el Señor. Cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando yo comienzo a hacer memoria, me animo. Yo digo, el Señor ha hecho tantas cosas. Yo puedo soportar esa situación difícil porque el Señor me ha orientado, me ha guiado, me ha levantado, me ha bendecido, me ha sanado, me ha salvado. Ha obrado en mi vida de tantas maneras que yo puedo seguir adelante. Recordemos, tomando una lección de una situación geográfica en Argentina, o geográfica y política, en las carreteras nacionales en toda Argentina, la distancia de la Plaza de Congreso está marcado por los puntos más lejanos. Allí uno puede estar viajando lejos en el noroeste, en la provincia de Tucumán o Santiago del Estero, y allí están esos, lo que llaman mojones o señales en la ruta que dicen 1500, 1523, 1700. Lo que están marcando es la cantidad de kilómetros de la Plaza Congreso. ¿Qué valor tiene esto? Uno sepa que en cuanto a las carreteras, todo tiene su punto de orientación en la Plaza de Congreso, en pleno centro de la capital federal. Y por donde se encuentre en todo el país sobre esas carreteras nacionales, puede saber exactamente qué distancia está de su punto de origen. Y en nuestras vidas tenemos que ir marcando con mojones, con estacas, con señales, para ver cómo el Señor nos ha ido llevando durante los años, durante las décadas, en el caso de muchos de nosotros, de seguir al Señor. ¿Ustedes llevan registro de las obras del Señor en sus vidas? Todos tenemos que registrar de alguna manera los momentos, las ocasiones cuando el Señor ha intervenido, ha obrado, nos ha levantado, nos ha orientado, nos ha dado una dirección clara. Y cuando comenzamos a darnos cuenta cuántas veces el Señor ha obrado en nuestras vidas, ya comenzamos a experimentar ahí en nuestro propio corazón un avivamiento, un despertar. He escuchado a otros decir que cuando hacen eso tienen un avivamiento solito, personal, en su propio corazón, con el Señor. Es maravilloso, maravilloso. No podemos desalentarnos si recordamos en cuántas ocasiones el Señor nos ha levantado, nos ha orientado, nos ha bendecido, nos ha sacado de problemas muy serios. Muchas veces yo he pensado en un momento dado, no sé cómo voy a salir de esto, no sé cómo llegar a fin de mes, no sé cómo resolver este problema, no sé qué hacer frente a este dilema. Y por allí el Señor interviene, el Señor irrumpe en la oscuridad y muestra que Él está presente. Tenemos que hacer memoria. El salmista dijo en el Salmo 103, alma mía,
No olvides ninguno de los beneficios del Señor. Ninguno de los beneficios. Tenemos que hacer memoria. Esta es nuestra responsabilidad. Por eso yo puse nuestra memoria, nuestra actualización. La manera de mantenernos al día con el Señor es recordar la historia de los tratos de Dios. Cuando Dios busca una persona para hacer un trabajo, siempre busca uno que tiene una historia de relación con Dios. Todos tenemos historia, pero no todos conocemos, no todos tenemos presente la historia de los tratos de Dios con nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Lo tienes registrado? Todos tenemos que escribirlo en algún lado. Muchos anotamos en el margen de la Biblia. Otros tenemos anotado en otro lado. Mi Señor tiene unos cuantos cuadernos donde registra todas las cosas que entiende que el Señor le dice. A veces se levanta en la noche y escribe una nota, porque acaba de tener un sueño, acaba de tener un trato de Dios, y todo eso sirve de registro de los tratos de Dios con nosotros. Y la he visto muchas veces volver a esos cuadernos y buscar la fecha y recordar lo que el Señor ha hecho, lo que le ha dicho en algún momento. Amados, nuestra memoria es la cosa que nos ayuda a actualizarnos con el Señor. La segunda premisa, después de reconocer la presencia del Señor, es tener memoria de lo que el Señor ha hecho hasta aquí. El tercer punto es una pasión por lo que le interesa al Señor. Leamos el versículo 6 de este breve pasaje. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra, el verbo aborrecer aparece dos veces aquí. Uno, porque dice que el Señor aborrece algo. Y segundo, porque dice que nosotros, o que en este caso los hermanos de Éfeso, aborrecen lo que Dios aborrece. La verdad es que yo he buscado muchas veces en comentarios, en libros, en diccionarios, en libros de historia. Nadie sabe con certeza quiénes eran los nicolaitas. El nombre parece significar opresores. Quizás era un grupo que tomó su nombre por la opresión que ejercía. No importa realmente lo que eran ellos ni qué paso marcaban en la historia. Lo que importa es esto, para nuestra lección: que aprendamos a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Es decir, tenemos que alinear nuestros intereses y nuestra pasión con la que tiene el Señor. El Señor ha dicho en su palabra que hay ciertas cosas que Él aborrece. Él aborrece el peso falso. Él aborrece la mentira. Aborrece el engaño. Aborrece la idolatría. Dios es muy claro sobre cosas que aborrece. Y vivimos en un mundo donde las cosas tienen para muchos solo valores relativos. Hoy puede estar mal, mañana la misma cosa puede estar bien para algunos. Porque nuestros gustos y nuestros intereses no están tan alineados con los del Señor. Si el Señor ha dicho, yo aborrezco la mentira, yo aborrezco el engaño, nosotros también tenemos que aborrecer. También el Señor dice que hay ciertas cosas que Él ama. Él dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y he visto vez tras vez que cuando manifestamos ese amor hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia los extranjeros, porque también el Señor dice que Él instruyó a Israel a tener mucho cuidado con los extranjeros, porque dice, ustedes también eran extranjeros por mucho tiempo. Tenemos que aprender a amar